Hola chicos, ¿me pueden escuchar por favor? Sí, doctora, Sí, buenas tardes. doctora. Buenas tardes, gracias. Lo que pasa es que el otro día tenía problemas con el audio, entonces ya por lo visto ya se arregló. A ver, buenas tardes chicos. Bueno, ya ustedes saben, esta es su clase de dermatología y mi nombre es la Blanca Almeida Jurado. No sé si por ahí vieron mi saludo de bienvenida, pero bueno, en todo caso, espero que realmente en algún momento nos podamos conocer. Algo importante, ¿quién es el representante de su grupo? ¿No han elegido todavía ningún representante? Bueno, yo voy a designar a uno. A Josué lo voy a designar. A Josué Garzón. Doctora, la estudiante Diana Maya me parece que había mencionado antes que quería ser Diana, presidenta. No sé si aún quiera. a ver Ajá. qué se Pero posiciona. desconozco si aún quiera. Dije, bueno, a ver, ¿dónde está Diana? Si es que ya se han designado. A ver, Diana, Doctora, como usted guste, yo no tengo problema con ella. ah, está bien. ¿Sabe por qué le digo? Porque me llamó la atención, es que lo usual y ha sido toda la vida. Yo soy docente desde hace 21 años, ¿no? De dermatología. Entonces, siempre los estudiantes me han llamado ya con tiempo, cuando era presencial y mucho más con la pandemia, todo bueno. Y me extrañó que en este ciclo, ningún grupo, nadie se dio por enterado. Y decía, bueno, será, bueno, yo sé que ustedes son la generación moderna, realmente para mí impresionante, son muy admirables realmente. Pero en todo caso, pues, no sé, alguien tenía que conectarse, es decir, a veces ya generalmente ya tienen designado a un representante, ¿no? Y generalmente esa era la persona que se comunicaba conmigo. Ustedes saben que a veces puede ocurrir millón cosas, ¿no? Entonces, bueno, tener un contacto con alguien específicamente. Entonces, bueno, Diana, ¿me puedes dar por favor tu número de celular? Es celular, no me estés Este, mandando de WhatsApp, de no sé qué, el celular normal al que yo te pueda llamar. Yo soy a la antigua, o sea, necesito llamar. ¿Cuál es tu número? El que lo siempre puso en el contesta, chat del Zoom. perdón. En el chat del Zoom lo puso. Ay, pero díctamelo. Ya, 096 Ya, 10 ya, 18 ya, 15 sí. 7. 7, te lo repito, 096 10 18 15 7. Muy bien, entonces ustedes son el grupo 4, ¿verdad? Bueno, está bien, me alegra mucho, ya ustedes ya tenían a alguien definido. Bueno, yo les doy también mi teléfono. Mi teléfono es el 099-8473-629. Es llamada normal. Ahora, mi correo, el correo institucional, que ustedes saben que se supone que es el que todo el tiempo nosotros debemos estarlo viendo, es blanca.almeidaj ug.edu.es. Entonces, alguna cuestión, eso me pueden comunicarse, ¿no? Y ese es mi teléfono. Pero yo prefiero cuestiones por correo cuando me quieran comunicar alguna situación especial para que quede por escrito. Pero algo que tengan de última hora, yo no sé, alguien, ¿qué les digo? Alguna vez me pasó una chica que no podía, al tiempo de la pandemia fuerte, pues incluso había fallecido un ser querido de ella, entonces me decía, doctora, no iba a poder estar en la... O sea, está bien, no te preocupes, ¿no? Hay cosas que uno necesita comunicar. Y yo porque más rápidamente me comunico así con ustedes, ¿no? Por cualquier imprevisto. Miren, las clases vamos a hacerlas desde las 3:15. ¿Por qué razón? Miren, yo trabajo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el sur. Yo entro a las 6 de la mañana y salgo a las 2:30 de la tarde. Entonces, realmente yo salgo, pero corriendo, marco mi salida y me vengo corriendo. Y para conectarme acá, porque ya no me dan internet para Zoom, pues, ¿no? Entonces tengo que venir acá a mi consultorio, que está en el Omni Hospital. Miren ustedes, está lejos. Los que son de aquí de Guayaquil saben la distancia que hay entre el Teodoro y hasta acá al norte, ¿no? Entonces, para de repente, hoy día llegué 5 para las 3, pero digo, no, vamos a hacerlo que sea 3:15, es por el motivo que a veces está el tráfico insoportable, o también el ascensor, hay unas filas terribles que de verdad que
que a veces hay que subir mejor por la escalera porque la fila es interminable. Entonces, para evitarnos cualquiera de estos problemas, 3:15. ¿Está bien? Entonces, para que quede todo bien clarito, ¿no? Por ahora, pues les voy a explicar algo. Normalmente siempre, y tal vez alguna persona que haya recibido ya clases conmigo, yo siempre pues doy la clase, mando sí a que preparen, a que investiguen para los foros, para alguna tarea, porque hay que cumplir, ¿verdad? Eso es algo que nos obliga el sílabo, el plan de la cátedra y tenemos que cumplirlo, ¿no? Entonces, les diré, bueno chicos, tienen un foro, por favor, investiguen, ahí tienen ahí mismo el internet, cogen y pongan bibliografía, algo bonito. Bien, eso es lo básico. Y los exámenes, pues cuando toca, pues yo siempre tomo lo que yo les digo, ¿no? A pesar de que está el libro guía, que ustedes tienen que verlo ahí en el sílabo, justamente el libro de Mark Ronald, que está en ebook. Pero de todas maneras, como les digo, siempre el docente pues tiene que preparar la clase, ¿no? Investigar y darles un poquito, pues, lo que corresponde a la especialidad de uno. Esta es una materia, como les digo, verdaderamente de especialidad. En realidad, pues lo que se les da al médico general en formación, en este caso ustedes, son realmente los puntos básicos o lo que con frecuencia ustedes van a ver y ustedes deben de diagnosticar y dar tratamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, una tiña, no está bien que ustedes manden una interconsulta a un hospital de tercer nivel, ¿no? Cuando ustedes están en la rural o están trabajando en algún lugar como médicos generales, ¿no? Entonces no debería ir al especialista por algo que el médico general bien pudo haberlo diagnosticado y darle tratamiento. Y así, ese tipo de patologías, verrugas y cosas así, ¿no? Entonces, y obviamente vamos viendo, asimismo, entre los diagnósticos diferenciales, ciertas patologías que ustedes deberían conocerlas, sospecharlas al menos, para que la puedan derivar al especialista, ¿no? De eso se trata. Espero realmente que al final de este ciclo, algunos de ustedes salgan motivados. Para mí sería un honor que toditos salgan motivados respecto a esta especialidad, porque créanme que es muy hermosa, es muy bonita. Todos los docentes les dirán lo mismo, pero en la verdad que dermatología para mí es la más completa de todas las especialidades, chicos. Y es en serio, los dermatólogos somos grandes internistas, ustedes ya van a ver cómo hay muchísimos procesos o alteraciones sistémicas con manifestaciones cutáneas, desde la simple caída del cabello. Mira, se te cae el pelo y no es al peluquero que le tienes que preguntar, sino al dermatólogo. Miren ustedes, porque hay muchas patologías endocrinas que le van a hacer que se le caiga el pelo y no es cuestión de un champú, si se dan cuenta. Bueno, eso por ahí. Entonces, también los dermatólogos hacemos cirugías, sacamos tumorcitos, hacemos procedimientos estéticos. Díganme ustedes, ¿cuál especialidad hace esas tres maravillas? Solamente la dermatología. Así que espero sacarme algunos dermatólogos de aquí. Bueno, vamos entonces, chicos, a comenzar con la parte recordatoria, más que nada, porque yo estoy segura que esto ustedes lo conocen muy bien, por histología, por los primeros semestres que ustedes vieron. Entonces vamos a recordar la anatomía y fisiología de la piel. Comencemos entonces con las características que tiene este órgano, el más grande del cuerpo. Todos sabemos, ¿no? El de mayor tamaño, ¿no? A pesar de que nosotros lo tenemos a la vista, es justamente muy complicado de diagnosticarlo porque las dermatosis representan o tienen características muy similares, lo que a veces nos hace confundir y eso es entendible, ¿no? Entonces a veces uno dice, parece una tiña y resulta que es un eczema con tratamientos totalmente diferentes, ¿no? Entonces es muy importante aprender a reconocer las señales que nos da la piel. Realmente tiene una relación especial peso corporal superficie y esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de los niños. Un niño tiene un peso corporal muy poco, pero en relación a su superficie corporal, esta es mayor. Y esto es importante que nosotros reconozcamos porque la absorción de la piel es amplia. Ustedes lo conocen muy bien que usted aplica un producto o un medicamento en la piel y se va a absorber. De hecho, los mismos corticoides. Entonces, si nosotros aplicamos corticoides en grandes cantidades, de acuerdo a lo que representa la superficie de esa piel en relación al peso corporal de la persona, va a tener un riesgo, un efecto colateral. Es el típico ejemplo en los niños. Eso es muy importante. Entonces, le aplicamos mucho corticoides y podemos producir una alteración en el eje hipotálamo hipoficiario, porque por la piel se absorben productos y también se excretan. Ya vamos a ver, es un órgano también de absorción y excretor.
El peso, pues más o menos se dice que un adulto de 1,70 m aproximadamente, pues pesa unos 5 kilos, ¿no? Eso varía, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo soy delgadita y chiquita, entonces debe pesar mi piel mucho menos. Entonces estamos hablando de los promedios, ¿no? La densidad también es mayor, generalmente la densidad es mínima en un recién nacido y en un adulto mayor. Entonces es una piel todavía que no tiene mucha densidad cuando eres un bebé, pero es su máxima potencia en un adulto joven, en un adolescente, por ejemplo, está en la etapa de mayor densidad. Ya vamos a ver eso en relación con el colágeno y todo eso que es lo que le da esa tersura y densidad a la piel. El color, bueno, pues el color todos lo hemos visto, todos nosotros lo conocemos, especialmente nosotros los latinos, que tenemos realmente un abanico de colores, ¿verdad? Tenemos diversos colores. Hay una clasificación justamente en dermatología que se llama la clasificación de Fitzpatrick, o sea, son los fototipos cutáneos, o sea, son varios tipos de colores, que va desde el 1, que es esa piel muy blanca, que siempre se quema y nunca se broncea, hasta los fototipos más altos, como el 5 y 6, que es ya pues la raza negra, ¿no? Entonces, esto varía. Nosotros acá, como les vuelvo a insistir, los latinos en general tenemos una mezcla, ¿no? Rara vez encontramos aquí a alguien que sea fototipo 1 o 2. Los fototipos 1 generalmente son los nórdicos, no estamos hablando de, no sé, un danés, un sueco, estas personas donde la gente ni siquiera tiene la radiación ultravioleta que nosotros tenemos. La humedad también, nosotros si nos ponemos a analizar la piel, ustedes se habrán dado cuenta, su propia piel, que hay zonas como más húmedas, ¿no? Las zonas justamente donde son más sudorosas, precisamente, hay mayor cantidad de glándulas sudoríparas, que ya la vamos a recordar también. Hay áreas, en cambio, que son menos húmedas, por ejemplo, las piernas. Si ustedes se ponen a ver, las piernas en general no sudan tanto. Realmente la densidad de las glándulas sudoríparas ahí es menor. No estoy diciendo que no haya, sino que es menor. Pero hay áreas como, por ejemplo, la frente, el cuero cabelludo, las axilas, donde suda bastante, palmas y plantas, ¿no? La untuosidad también es muy importante, o sea, se refiere al sebo que tiene la piel. La una es humedad y la otra, mire, es como esa grasa, esa sensación sebosa, que es muy importante. Es decir, nosotros realmente necesitamos esa mezcla del sudor con ese sebo para que esté perfectamente conforme o ayude a conformar la barrera del manto ácido lipídico, que ya veremos después cuáles son las funciones propiamente que tiene la piel por razón de cada una de estas características. Básicamente una primerita de protección, y de una de ellas la da justamente el manto ácido lipídico, que lo conforman la humedad y la untuosidad, entre otros factores. También vamos a recordar el origen de la piel, cada una de las capas, chicos. Miren, la piel, pues, yo siempre la comparo, parece un sándwich, ¿verdad? Tiene pan arriba, pan abajo y en medio le pones algo. Pues así es, la capa superficial es la epidermis, la capa media es la dermis y la inferior es la hipodermis, también conocida como tejido celular subcutáneo. Bien, ahora, desde el punto de vista embriológico, tienen origen distintos. La epidermis tiene un origen del ectodermo y obviamente se lo hace la clasificación básicamente en la capa más superficial, que ya la vamos a ir estudiando, que es el estrato córneo, que le dicen también coloquialmente estrato de células muertas, y la parte basal, la capa basal que da origen a las demás, o estrato de células madre o germinativo, como lo dice aquí. Mientras que del mesodermo va a originarse la dermis, que justamente es la capa de en medio, ¿verdad? Del sándwich que le estoy diciendo, y el tejido celular subcutáneo, la profunda. Ahora, aquí en la parte media les he puesto justamente a unas células especiales que la vamos a estudiar, que no conforman de estas, sino que se originan directamente de la cresta neural, y de la cresta neural se originan es que los melanodendrocitos. Estos melanodendrocitos son las células precursoras de los melanocitos, células muy importantes que son las que nos dan el color de la piel. Importante, ¿no? Se originan de la cresta neural, al igual que una neurona. De allí la importancia, la relación que tiene, inclusive desde el punto de vista físico, cómo es el melanocito, se parece mucho a una neurona, realmente tiene dendritas, ya las vamos a ver, pero lo importante es el origen. Resulta que hay muchas patologías, como por ejemplo el caso del vitiligo, en la cual realmente déjenme admitirlo a este niño de aquí, en la cual pues a veces por trastornos neuronales o neurales se producen el vitiligo en ciertos casos.
Bien, vamos a ver entonces cómo es esa estructura histológica de la piel. Entonces, la piel está constituida, como les dije inicialmente, por estas tres capas, pero no solamente son la epidermis, la dermis y el celular subcutáneo, sino que existen otras estructuras que forman parte de ese componente. Miren ustedes aquí, se los denominan anejos o anexos, también como le decimos nosotros, ¿no? Y son el folículo piloso o pelo, como le decimos comúnmente, las uñas, las glándulas sebáceas, ya vemos de quién produce el sebo, que les mencioné hace un rato, esa untuosidad, las glándulas sudoríparas, que son tanto las apocrinas y las ecrinas. Entonces, todo esto en conjunto van a formar la estructura histológica de la piel. Ahora vamos a ir viendo entonces capa por capa y cada una de las células que conforman a este órgano tan maravilloso. Entonces, vamos a ver la primera capa, que vendría a ser la epidermis, ¿verdad? Del sándwich, nos vamos a ver primero la primera capa, la epidermis. ¿Cuál es la célula más importante, la más representativa? Se dice la célula estrella, lo dicen algunos investigadores, pues es el queratinocito. Por eso es que la epidermis se dice que es un epitelio poliestratificado, porque miren ustedes, tiene algunas capas, queratinizante, porque el queratinocito justamente forma queratina, que es la proteína principal o característica de la piel. Muy importante para justamente de la función de la barrera cutánea. Entonces, ya vemos aquí entonces la célula más importante de la epidermis es queratinocito. Miren que se lo he puesto hasta en otro color para resaltarlo, lo importante que es. Ahora bien, a su vez, esta epidermis está constituida por varias capas, que yendo de abajo hacia arriba, tenemos en primer lugar al estrato basal, ya lo vamos a ir viendo, o estrato de células madres, también se lo denomina así, el estrato de células espinosas o mucoso de Malpighi, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. El estrato lúcido vamos a ver que no está en toda la piel, es solamente en ciertas áreas como palmas y plantas. Sin embargo, no solamente es el queratinocito la única célula que existe en la epidermis. Es la más importante, pero no es la única. Miren ustedes que aquí están las demás células que también se encuentran en esta capa de la piel. Entonces tenemos al melanocito, ya lo vamos a ver, las células de Merkel, células mecanoadaptativas, tienen que ver con función táctil, las células de Langerhans y células dendríticas indeterminadas, estas últimas que tienen función antigénica. Entonces vamos a ir estudiando las capas por capas, del estrato de células basales hacia arriba. Bien, entonces, la primera capa, también llamado estrato germinativo, estrato de células madre o estrato de células basales, tiene algunos nombres, como ustedes se están dando cuenta, está conformado por una sola hilera, miren chicos, una sola hilera de células que son de aspecto cilíndricas, si se dan cuenta, o sea, es más alargada. Bien, ahora, resulta que esa célula, se dice madre, es porque origina las de arriba, ¿verdad? De ella va a dar origen por división, por mitosis, a células de los estratos superiores. Pero no son todas estas células basales las que van a producir nuevas células. Son el 50% de estas células del estrato basal, cada 8 días entran en mitosis. Las demás están en reposo. Una de las características justamente de estas células que van a entrar en mitosis es que tienen un núcleo grande y picnótico. Eso es lo típico de las células que dan origen a otras, ¿no? En el ADN ya sabemos que está allí, pues justamente por eso su núcleo es bien grande. Estas células, pues les decía que se empiezan a dividir hacia arriba, van formando células hijas y va a formar las siguientes capas. Ya vamos a ir viendo, la espinosa, por ejemplo. Entonces, del aspecto cilíndrico que tienen estas células, se van a ir aplanando un poco y van a tener un aspecto más bien poliédrico o poligonales, como también se lo denomina. Y de lo que era una sola, podemos encontrar 5 y hasta 10 capas del estrato mucoso o células espinosas de Malpighi, como también se lo denomina. Bien, entonces, lo importante con este estrato de células espinosas es que ellas
pues van a proyectar de sus membranas, de su membrana externa, unas tonofibrillas, son como unos pequeños filamentos que van a mantener unidas a las células entre sí, entre ellas y a su vez con el queratinocito basal. Y esas tonofibrillas se denominan desmosomas. Estos desmosomas, vamos a ver mejor acá en esta imagen, miren ustedes. Aquí están las células madre, ¿verdad? Cilíndrica, ¿verdad? Alargadita, imposible de olvidar. Se dividieron y dieron origen a estas células hijas. Este es el estrato de células espinosas. ¿Se dan cuenta cómo ya se hicieron más poliédricas? Ya no son alargaditas, ya son como más achatadas. Pero precisamente ellas proyectan, aunque en queratinocito basal también lo hay, pero de las espinosas donde más se nota, estas plaquitas que son los desmosomas, estos filamentos. Entonces se denominan desmosomas y están formados realmente por unas proteínas. Es proteína desmogleína, plaquina y queratina, también tiene esto. Entonces, esto realmente es lo que mantiene unido a los queratinocitos entre sí. El término de espinosas, como espina, como ustedes están escuchando, realmente fue un término acuñado hace muchos años por los primeros investigadores, porque al verlo al microscopio le veían como esas proyecciones que parecían espinas, pero bueno, ya después lo vieron con microscopía electrónica y obviamente se dieron cuenta que son los desmosomas. Importante porque esos desmosomas, aparte de esa función de adherencia, ¿verdad? De unión que tienen los queratinocitos entre sí, de lo contrario las células se separarían, estuvieran dispersas, están agarraditas, si se dan cuenta, se unen entre sí. Pero aparte de esa función de adherencia, tienen una función antigénica. Resulta que allí hay un antígeno, el llamado el antígeno del pénfigo. El pénfigo, bueno, se los cuento, se los comento así, es una enfermedad autoinmune, ampollosa, se forman ampollas justamente y realmente que pone en riesgo la vida de la persona. Es una de las dermatosis pues severas que tenemos que ver nosotros en los dermatólogos. Entonces que compromete incluso la vida del paciente. Pero ¿qué es lo que resulta? Aquí en los desmosomas hay un antígeno. Cuando se produce justamente un daño a estos desmosomas, entonces estos desmosomas se rompen, se sueltan y se da lugar a la ampolla. Pero ojo, miren, los desmosomas están ¿dónde? En la epidermis, ¿verdad? Ya vamos a ver después cómo hay otras plaquitas muy similares que están debajo y esos se llaman hemidesmosomas. Estos son los que estamos viendo aquí son los desmosomas. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque cuando ya estudiemos bien las herramientas diagnósticas también que utilizamos mucho en dermatología, entre ellas es la biopsia cutánea, pues vamos a ver cómo yo le tomo una biopsia a un paciente que me viene con un sospecho de que es un pénfigo, tiene una dermatosis ampollosa. Entonces, el dermatopatólogo me va a contestar que es una ampolla intraepidérmica, fíjense ustedes, intraepidérmica, es decir, me está diciendo, hey doctora, la ampolla la tiene este paciente dentro de la epidermis. Entonces, con lo cual, más los datos clínicos que yo estoy teniendo del paciente y la confirmación de la biopsia, de la histopatología, yo confirmo de que ese paciente tiene un pénfigo, ¿sí? Importante. Entonces, pero si el dermatopatólogo me contesta que la ampolla es subepidérmica, fíjense, dice, no doctora, no está dentro de la epidermis, está debajo, está subepidérmica, yo cambio inmediatamente, digo, no ha sido un pénfigo. Realmente, según el reporte que ha hecho, este es un pénfigoide, porque el pénfigoide, justamente el antígeno del pénfigoide está en los hemidesmosomas, que ya lo vamos a ver ya mismo, ¿no? Pero yo te estoy diciendo toda esta historia para aclararles la importancia de conocer estas plaquitas, ¿sí? Con esa función antigénica. Muy bien. Luego de esto, justamente que ya están formando aquí este estrato de células espinosas, en el interior se comienzan a formar unos corpúsculos, que ustedes lo están viendo aquí, los llamados cuerpos de Odland. Esos cuerpos de Odland, ¿qué es lo que contienen en su interior? Lípidos, colesterol. Muy importante, ellos se van formando aquí y este colesterol de esos cuerpos de Odland, esos lípidos en general, van a irse uniendo en las capas superiores, en el estrato de células granulosas que están más arriba, ya la vamos a ver, con unas proteínas, que son los gránulos de queratohialina.
y entre ellos van a formar justamente la barrera cutánea, importante para que no todo pueda penetrar la piel, ni todo pueda salir de ella, ¿sí? Porque una de las funciones más importantes de la piel es ser barrera, es justamente la barrera entre el medio externo con el medio interno. Entonces, ya vamos a ver cómo se forman estos. Entonces, si están viendo aquí, basales, aquí tenemos ya poliédricas, que son las células espinosas, y luego ya se van achatando más a su vez hacia arriba, y se forma el estrato de células granulosas. Miren ustedes aquí en esta imagen, cómo está de poliédrica, y cada vez se aplana más. Si se dan cuenta, está como más achatado, y comenzó como un cilindro, ¿no? Aquí ya se hizo poliédrico, acá ya se está aplanando, o sea, aquí está más, han hecho el dibujito más claro, ¿no? Ahí tenemos al estrato granuloso. En cambio, estas también pueden estar conformadas por una o más capas de estas células que son ya más aplanadas, pero la característica es que contienen esos gránulos de esa proteína que se llama queratoialina, justamente lo que va a dar origen, como les decía, a la queratina, que es la característica de la piel, esa proteína, y en conjunto darán esa barrera cutánea junto con los lípidos que provienen de los cuerpos de Odland. Mírenlo aquí, como ya tiene gran cantidad de los gránulos justamente de queratoialina, ¿sí? Cómo se va formando. Miren, cada capa se va formando algo y se va agregando a lo anterior para darle esa fuerza que tiene la piel de que no penetre cualquier cosa al interior. Luego tenemos al llamado estrato lúcido. Miren ustedes, este estrato lúcido realmente en algún momento produjo controversia, muchos años atrás, para los investigadores, ¿no? Resulta que para algunos investigadores el estrato lúcido era solamente un artefacto del microscopio. Decían, pero ¿por qué a veces lo veo y a veces no lo veo? Entonces después se dieron cuenta que dependía del lugar de donde tomaran la biopsia. Resulta que el estrato lúcido representa la parte inferior de la última capa de la piel, que es el estrato córneo, y solamente se lo encuentra en las palmas y plantas. No lo encontramos en el resto de la piel. Entonces, estrato lúcido, palmas y plantas, el área más gruesa de la piel que ya vamos a ver. Entonces, estas células allí están súper aplanadas y están repletas de una sustancia grasa, una sustancia oleosa, y que se llama eleidina. Esa eleidina lo que hace es que se comporta como un material hidrófobo, es decir, que evita pérdida de agua y de electrolitos. Ustedes se dan cuenta que en las palmas y las plantas, pues, no sé, cuando se han metido al agua, muchas horas a la piscina, al río, al mar, qué sé yo, le sale como un charito. El estrato córneo realmente absorbe bastante agua, bastante, es como una esponja ahí. Entonces se hidrata rápidamente. Y de lo contrario, pues, produciría daño, ¿no? Entonces, lo que hace que, por eso existe la eleidina justamente a ese nivel, para evitar que haya pérdida, porque el agua, una vez que se sale, va arrastrando, también va arrastrando desde el interior todo. Una vez que pasa el efecto de la hidratación, podría haber una pérdida mayor, pero la eleidina deja que salga solamente lo que estaba en la parte de afuera, no lo que estaba por dentro. Miren ustedes, este sería un corte histológico real de lo que corresponde a una histología de la piel. Miren ustedes aquí cómo sí se puede notar a las células alargaditas, ¿verdad? El estrato cilíndrico, las células madres. Luego tenemos aquí ya poliédricas, así ven como ya se van haciendo más aplanadas. Finalmente, pues el estrato córneo, como estamos viendo acá, que ya tiene una imagen como un cesto. Ya vamos a verlo como una canastilla, como una red. Está conformado por células sin núcleo, células anucleadas. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Recuerdan que les decía que se venía formando la queratina? Sí, se venía formando justamente de los gránulos de queratoialina, ya se estaba formando esta proteína porque le da una función muy importante de barrera cutánea. Finalmente, tanto se llenó de queratina esas células, que en realidad el núcleo se fue a la periferia y desapareció. Eso fue lo que sucedió. Realmente quedó tan repleto de queratina que ya el núcleo perdió importancia. ¿Y por qué realmente? Porque esta célula ya no necesita tener núcleo, porque esa célula se va a desprender. Ya vamos a ver justamente lo que es el turnover o recambio celular. Existe más o menos a lo largo de toda la superficie cutánea aproximadamente 25 capas de estrato córneo. Miren, comenzamos con una, luego eran 5, luego 1, 3, pero el estrato córneo es el más grueso. Sin embargo, en palmas y plantas
llega hasta 100. Fíjense ustedes, súper gruesa. Entonces, eso es lo que le decía, por eso es que existe allí el estrato lúcido, ¿no? Lo que pudieron determinar los investigadores. Entonces, este estrato córneo es muy importante porque realmente todos los días se está descamando, todos los días nos descamamos aunque nosotros no lo vemos. Esa descamación es una forma insensible, no, nosotros no lo vemos, es lo normal que debe ocurrir. Ese turnover o recambio celular va a durar aproximadamente 28 a 30 días, desde que un queratinocito basal termina descamándose como un queratinocito del estrato córneo, ¿sí? Ya vamos a ver. Entonces, la principal función de este estrato córneo es justamente la barrera, como les decía, impide la penetración de bacterias, de tóxicos, pues inclusive se habla de corrientes eléctricas, ¿no? Eso es lo importante. Cuando ustedes van a un centro de estético, le dicen, para sacarte las células muertas, le hacen cualquier cosa, un peeling, realmente es algo que sí, se le iba a salir, se le iba a caer. Ahí tenemos, miren cómo de grueso, por ejemplo, en palmas y plantas, el estrato córneo es súper grueso. Ya le digo que hasta 100 capas, es lo normal. Es importante recordar esto, ya veremos cuando estudiemos las verrugas, cómo en palmas y plantas las verrugas no son tan exofíticas, dan la impresión que estuvieran más aplanadas y como que estuvieran profundas, pero es porque realmente la verruga está por acá, pero tiene que vencer todas estas capas para poderlo ver, pues, ¿no? Por eso es que diera la impresión de que estuviera profunda, pero en realidad es porque el estrato córneo es grueso a ese nivel. Siempre será igual una lesión exofítica. Veamos aquí justamente en este esquema a todos esos componentes de la epidermis, todas esas células. Tenemos, pues no olvidar aquí, al queratinocito basal, luego pues seguir con las células espinosas, ya saben que son poliédricas, luego el granuloso, el lúcido y el estrato córneo. Pero en esta misma diapositiva aprovechemos para ver a las otras células. Miren ustedes aquí al melanocito, esa célula muy importante que les decía que se origina justamente de la cresta neural. También aquí tenemos a la célula de Merkel, son células sensoriales, y también miren a las células de Langerhans, que ya les decía que son estas células llamadas presentadoras de antígeno. Vamos a estudiar entonces cada una de estas células, pero primero veamos al proceso justamente de la queratinización, el proceso de esa maduración desde el queratinocito basal hasta la descamación. Les decía que ocurre más o menos cada 28 a 30 días, es lo normal. Desde que, ¿se acuerdan? Les dije hace un rato, el 50% de esos queratinocitos basal entra en mitosis y empieza a dar estas células hijas para que vayan habiendo las capas superiores. Muy bien. Entonces, se dice que más o menos en horas dura esto de 200 a 400 horas desde que el queratinocito basal se replica. Y dura también unos 14 días en diferenciarse, es decir, entre lo que ya se convierte en un queratinocito basal, en un estrato de células córneas, o aproximadamente en unos 14 días más. Por eso es que se dice, ¿cuánto dura el proceso del recambio celular? De 28 a 30 días. ¿Y por qué es importante recordar esto? Que parece una tontería. Lo que pasa es que hay patologías cutáneas en las cuales este proceso de la queratinización está muy acelerado. La típica y con la que ustedes se van a topar siempre es la psoriasis. Una enfermedad demasiado común, la psoriasis, donde nosotros vemos unas placas rojas con escamas, por ejemplo, ¿ya? Esas escamas se ven porque resulta que este queratinocito tiene muy acelerado el proceso, entre otras causas, ¿no? Pero esa división ocurre apenas en 3 o hasta 8 días, muy acelerado. Por lo tanto, el queratinocito del estrato de células escamosas, o el estrato córneo, perdón, no alcanza a descamarse, a salir, y nosotros vemos clínicamente las escamas. Justamente la psoriasis es esa característica, que es una eritémato-descamativa, típica. Entonces, allí nosotros, por ejemplo, los dermatólogos, utilizamos un medicamento que es un antimitótico, entre otras opciones, obviamente, que es, por ejemplo, el metotrexato, que ustedes seguramente lo conocen muy bien por hematología, que es un medicamento viejo que se utiliza para ciertas leucemias. Entonces, en este caso, nosotros en dermatología también lo usamos desde hace muchísimos años, los reumatólogos también, nosotros lo utilizamos para la psoriasis, por ejemplo, porque lo que hace es que regula justamente esa mitosis acelerada que tiene estos queratinocitos, ¿sí? Entonces ayuda bastante. Bueno, ahora sí vamos a ver
las otras células. Ya dejamos, ya sabemos, recordamos todo lo que correspondía a los queratinocitos, a la epidermis con sus diversas capas, pero vamos a ver ahora a ese otro componente celular, que vienen a ser las otras células como el melanocito. Entonces, estas células ovoideas realmente, por cierto, no se tiñen con la tinción clásica de hematoxilina y eosina, que es la típica para cuando uno hace una biopsia, sino que se utilizan tinciones argénticas, o sea, con plata, para poderlos visualizar. Algo importante es que estas células van a producir un pigmento sumamente importante, que es la melanina. La melanina, que aparte de darnos ese hermoso color que tenemos nosotros los hispanos, bueno, una tonalidad variante, realmente lo que hace es que da protección de la luz ultravioleta para prevenir el cáncer de piel no melanoma. Esa es su función, ya vamos a verlo. Entonces, resulta que una vez que ese melanodendrocito que se formó en la cresta neural migra y se va a localizar, vamos a verlo por acá en una imagen, entre las células basales, aproximadamente cada 6 o 9 queratinocitos basales, se coloca aquí un melanocito, como lo están viendo aquí. Entonces, resulta que este melanocito, miren las dendritas, si ven las dendritas que les estaba diciendo, igualito que las neuronas, dendritas. Entonces, este señor, este melanocito que está allí, pues por medio de sus dendritas va a transferirle la melanina, puede ser a 10, 30, hasta 36 queratinocitos. Ese es su grupo. O sea, él es el jefe de esos 36 queratinocitos. O sea, a ese grupito él se encarga de darle la melanina. ¿Por medio de quién? Por medio de sus dendritas. Veámoslo, por ejemplo, este que está aquí. Se forma justamente en el interior de su aparato de Golgi, justamente la oxidación de la tirosina se convierte en dopaquinona, y esta se transforma en la melanina. Existen dos tipos de melanina, pero bueno, la más común es la eumelanina, que es la que tenemos todos las personas de cabello oscuro, inclusive los castaños, ¿no? Y la feomelanina, que solamente se observa en los pelirrojos. Usted ve un pelirrojo, ese no tiene eumelanina, sino feomelanina. O sea, son dos tipos clásicos, ¿no?, de la melanina. Pero en fin de cuentas, lo que nos interesa es que se formó la melanina. Entonces, ¿dónde están esas melaninas? En estos corpúsculos que se llaman melanosomas. Bien, estos melanosomas pues se pigmentan más, se concentran más de acuerdo al fototipo de piel. Realmente, entre más alto es el fototipo, o sea, somos más oscuritos, tenemos mayor concentración de melanina en estos melanosomas. Son incluso más grandes esos melanosomas. Bien, no es que hay más melanocitos, sino más melanosomas y tienen más cargados de melanina. Ahora bien, estos melanosomas migran, se empiezan a mover aquí a través de la dendrita del melanocito. Y miren ustedes, a través de su punta se acerca al queratinocito, en este caso a este que le corresponde por aquí, y viene la membrana del queratinocito, fagocita la punta de la dendrita. La fagocita, se la come literalmente, eso es fagocitar, ¿no? Entonces, luego pues cae en el interior del citoplasma del queratinocito el melanosoma, que por acción de enzimas hidrolíticas le rompen esa membrana que está, el saquito que contiene justamente a la melanina, y la melanina cae justamente encima del núcleo a fin de protegerlo de la radiación ultravioleta, lo que les acabo de decir. Realmente es una protección. Es por eso que no es tan frecuente el cáncer de piel no melanoma en fototipos altos. Sí, mire que le estoy diciendo que es el no melanoma. Muy bien, aunque existen otros factores, ¿no? Pero él es su principal mecanismo de acción. Ahora, ¿qué sucede y por qué tiene importancia lo que yo les decía en que en ciertas ocasiones este melanocito no cumple la función que le corresponde? La unión de este melanocito con los queratinocitos que le corresponden se llama la unidad melanoepidérmica, así se llama. De la correcta función de esa unidad melanoepidérmica vamos a depender a que esté íntegro el color de nuestra piel. Entonces tenemos una sola tonalidad. Pero a veces eso se puede alterar. Hay ciertas patologías en la cual este melanocito desaparece, se destruye, una enfermedad autoinmune, en este caso el vitiligo. Se forman anticuerpos que destruyen al melanocito. Entonces, si yo tengo un paciente con una mancha
acrómica, que ya estudiaremos todo eso, una mancha blanca, ¿verdad? Y digo, parece vitiligo. Para un dermatólogo ya es muy clásico, ¿no? Pero hay ocasiones en las cuales realmente pudiera haber un estado un poco límbico, ¿no? Y yo le hago la biopsia, una biopsia, y pido al dermatopatólogo que me le haga una tinción argéntica para que busque melanocitos. Si el dermatopatólogo me contesta que no encontró melanocitos, entonces digo, no hay melanocitos. Entonces, por lo tanto, no hay unidad melanoepidérmica, es un vitiligo. Pero de repente ustedes podrán ver a una persona mayor, tal vez ustedes conozcan, vean a la abuelita, no sé, una persona mayor en la cual hay unas manchas, un ejemplo muy importante, blancas que son pues redonditas, de 2, 3, a veces hasta 4 milímetros, a veces lo tienen en brazos y en piernas. Se la conoce como hipomelanosis butata idiopática. Es una patología que produce bastante ansiedad, sobre todo en las personas de piel más pigmentada, porque la confunden justamente con el vitiligo. Ustedes saben que el vitiligo es una enfermedad que en general a la gente le cae muy mal cuando le das ese diagnóstico, ¿no? Trae mucha depresión. Entonces, resulta que digo, no, esto que tiene usted no es vitiligo, usted esté tranquilo, tranquila, no tiene nada. Vamos a hacerle entonces una biopsia. Y resulta que en la biopsia sí está presente el melanocito, tan solo que las dendritas están cortas. O sea, este melanocito no le alcanza a transferir melanina a todos los queratinocitos a lo que les corresponde. O sea, tiene unas dendritas que sí llegan y otras que son cortas. Entonces, está ahí, pero esa unidad es disfuncional, pero está presente, no es el vitiligo. Entonces, eso les digo para, en caso de que siempre les consultan, y mandan a veces como interconsulta, o llegan angustiados por el tema de la hipomelanosis butata idiopática. Hay gente que sí las tiene inclusive más grandecitas, pero no, tranquilo, está el melanocito, solo que está disfuncional, ¿sí? Creo que sí quedó claro al respecto a esto, ¿no? De la importancia de esta unidad melanoepidérmica. Bien, ahora vamos a ver esta otra célula también que está localizada en la epidermis y que son las llamadas células de Merkel o células mecanoadaptativas. Estas células justamente tienen se encontró, se documentó que estas células las produce el propio queratinocito. Miren ustedes, o sea, ese queratinocito, esa célula estrella que les dije al principio, realmente es una célula espectacular, chicos. Realmente algún momento al final vamos a terminar viendo todo lo importante que es esta célula. Realmente ella origina estas células de Merkel que contienen una función de tipo sensorial, táctil. ¿Dónde las vamos a encontrar? Realmente se sabe que por el polo inferior se conectan justamente con algunas fibras amielínicas formando los llamados discos táctiles de la dermis. Miren ustedes aquí. Entonces la encontramos asimismo entre las células basales. Ahí se localizan. Son fijas, ¿eh? No se mueven, no migran, ahí se localizan. ¿Y dónde, en qué áreas de la piel, en qué partes de la superficie cutánea son así con mayor cantidad? ¿Dónde la vamos a encontrar más? En los pulpejos de los dedos, justamente porque son táctiles, tienen esa función. Entonces, también la encontramos en los labios, en los pezones y también en la vaina externa del pelo, del cabello. ¿Ya? Entonces, muy importante eso. De repente ustedes tienen sensación de que le tocaron el pelo, porque por ahí se va conectando todo. Pero bien, estas células, recuerden, son fijas, no se mueven. Ahora bien, acá tenemos otras células, en cambio, que son las células presentadoras de antígenos. Realmente son las células más importantes desde el punto de vista en esta función antigénica. Son las células de Langerhans. En realidad, las células de Langerhans provienen de la médula ósea. Por eso provienen de la línea monocito macrófago. Miren ustedes, en realidad es un leucocito modificado, es lo que hace. Estas células se pueden localizar en los retratos de células basales, pero se migran, ellas pueden estar más superficiales y de hecho se mueven, que van a llegar hasta el ganglio linfático. Esa es su función, captan antígenos y lo presentan al ganglio. Entonces, algo que les confiere o se considera que les da esa inmunogenicidad es unos corpúsculos que tienen en su interior, que son los gránulos o corpúsculos de Birbeck. Bien, entonces por medio de tinciones con histoquímicas, con la proteína S100, ahí se lo ha podido observar. Tienen forma como de raqueta o coma, dicen algunos investigadores, le ponen parece una coma, otros dicen parece una raqueta, pero en todo caso esa es la
la forma que tiene esos corpúsculos de Birbeck. Están en toda la superficie cutánea, ¿no? En algunos sitios con mayor frecuencia, mucosa oral, vaginal, pero en toda la superficie cutánea ellas están. De hecho, cumplen una función muy importante precisamente en la psoriasis y en muchas dermatosis, como por ejemplo, el típico ejemplo de la dermatitis de contacto, que justamente es algo que yo siempre lo pongo en contexto para que ustedes recuerden quién originó un proceso de una dermatitis de contacto. Tal vez alguno de los chicos aquí presentes tenga alergia al níquel, la típica que hacen alergia a la bisutería. Me pongo esos aretitos que me regalaron y resulta que me empieza a picar y se me pone rojo, me pica y no puedo usarlo, te dicen los pacientes, ¿no? Es común, porque realmente el níquel es uno de los metales realmente que más producen dermatitis alérgica de contacto. Bien, pero ¿cómo sucede esto? ¿Por qué una persona resulta que de repente a la adolescencia o en la juventud ya comenzó a padecer esta dermatitis alérgica de contacto? Pues resulta, en el ejemplo típico del níquel, para traer este ejemplo de la Lacerolángida, de pequeñito a alguien le perforaron las orejitas para ponerle un arete, ¿verdad? Entonces, pues lo hacen con una aguja corriente, ¿no? Que generalmente es de níquel. Ahora ya se está acostumbrando a hacerlo con estos de los hilos de sutura, pero antes te hacían con mucha frecuencia con las agujas corrientes. De hecho, a veces a la gente en áreas rurales lo quemaban, lo ponían a calentar y luego le perforaban, imagínense. Bueno, supuestamente eso ya estaba esterilizado. En todo caso, en el momento que hubo el contacto, la célula de Langerhans captó al níquel, dice, hey, invasor, antígeno, aquí hay algo raro. En su superficie, justamente, capta estos antígenos, los modifica y migra, se mueve. Miren ustedes que aquí está, no, de aquí estaba y salió. Va en camino a buscar un linfático hasta llegar al ganglio linfático más próximo, al ganglio linfático regional. Entonces llega y lo saluda, adentro está el linfocito T virgen, el linfocito T0. Y se lo presenta, y le dice, mire aquí lo que encontré, este invasor. Muy bien, entonces el linfocito T0 sufre una explosión clonal, ¿sí? Y ahora queda sensibilizado para ese antígeno, para el níquel, en este caso el ejemplo, ¿no? Entonces, ya la célula se lo presentó, ahora otra vez ella migra y sigue otra vez a buscar si es que entra algún enemigo a la vista. Miren, entonces el linfocito T, que ya está ahora sí sensibilizado para el níquel, migra también, se mueve, sale y llega a la piel. Y allí empieza a patrullar. Está todo el tiempo migrando ahí, rotando, patrullando, esperando a que otra vez entre el antígeno, el agresor, para él defender el problema. Y lo hace a través del receptor homing, que es lo que lo atrae todo el tiempo a estar allí en ese patrullaje. Años después, a la niñita, que al principio a la final le ponía un aretito de oro, después ya dejó de usarlos, y ya fue una adolescente, y ya empezó a comprarse bisutería ya barata, porque le regalaron, y a otra vez sucedió, a otra vez volvió el contacto con el agresor. El linfocito T, el policía, ¿verdad? Que patrullaba a la espera de que entre el enemigo, bingo, lo encontró. Allí entonces se produce todo el cuadro, te empieza a defender, produce la cascada de la inflamación, entonces produce eritema, prurito, edema, exudación, las clásicas características de una dermatitis de contacto. Entonces la chica o el chico, independientemente porque los chicos también se ponen arete, entonces pues empieza a picar, oh, me pica, y le pica y le arde y todo, pero el que ocasionó todo esto desde el principio fue la célula de Langerhans. Ella comenzó y llevó a cabo todo el proceso y lo que hizo el linfocito T es que ya reaccionó al cuadro, ¿no? Sí quedó claro cómo es la función de esta célula de Langerhans, ¿no? Bueno, ahora sí dejamos a todas estas células del grupo celulares de la epidermis, ya dejamos esta capa, la primera del sándwich, y nos vamos a concentrar en las demás. Pero resulta que hay un espacio o una zona de transición entre esa epidermis y la siguiente capa importante que es la dermis, ¿verdad? Es un espacio, y a ese espacio o a esa zona de transición se la conoce como la unión dermoepidérmica. En algunos textos también lo van a encontrar como lámina basal o membrana basal. Bien,
por microscopía electrónica, obviamente, se han podido encontrar 4 zonas dentro de ese espacio, de esa zona de transición. La parte que se llama la membrana basal plasmática propiamente del queratinocito basal. ¿Recuerdan la que les dije que era una sola hilera? ¿Sí? Entonces, el polo basal, es decir, el polo inferior, esa conforma una parte de esa unión dermoepidérmica, de esa lámina basal. Esa partecita contribuye a formar esa unión dermoepidérmica. Luego sigue la zona lúcida. Esta zona, vamos a verla mejor así ya con la imagen. Miren, aquí está. Aquí está el queratinocito basal, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es como un cilindro? Entonces, el polo inferior, el polo basal de este queratinocito basal corresponde a esa primera zona de la unión dermoepidérmica. Y aquí, miren ustedes, están estos tonofilamentos muy parecidos a los que están arriba, a los desmosomas. ¿Se acuerdan que les mencioné los desmosomas y toda la historia que les conté de la ampolla y todo el antígeno del pénfigo? Aquí entonces están estos tonofilamentos conformando a los hemidesmosomas, que también ya se los mencioné. Y estos hemidesmosomas realmente son los que mantienen anclado o contribuyen a unir al estrato de células basales, es decir, esa parte inferior del epidermis, hacia la siguiente capa, a la dermis. Eso contribuye a mantenerte agarradito, o sea, el epidermis se agarra de la dermis por medio de todos estos filamentos. Miren ustedes. Importante porque aquí les decía que está ese otro antígeno, el antígeno del pemfigoide, que es otra enfermedad asimismo ampollosa autoinmune. Lo que les dije al principio, la piel es fácil de diagnosticar y difícil a la vez. ¿Por qué razón? Es fácil cuando ya uno conoce ciertos diagnósticos y también pues la experiencia ya rápidamente te ubica. Pero resulta que la piel te reacciona muy parecido a diferentes estímulos, virales, bacterianos, medicamentosos, agresores de otro tipo, químicos, muy parecidos. O sea, siempre vas a ver pápula, vas a ver un exantema, un eritema, hay prurito, hay descamación, hay ardor, exudación, pus. O sea que realmente llega un momento que dice, bueno, ¿qué es esto? Se parece. Entonces, por eso es que es importante tener conceptos claros de ciertas características, inclusive hasta ciertos exámenes, en lo cual me va a orientar qué es lo que está teniendo el paciente. Entonces, está a la vista, pero me puede confundir a la vez, porque reacciona muy parecido. Pero si yo, lo que les decía, a mi análisis clínico, uno, por ejemplo, la biopsia cutánea, entonces, y les decía que viene dermatopatólogo, me contesta que la ampolla, en este caso, un paciente imaginario que tiene una ampolla en la piel, dice que es subepidérmica, entonces yo ya descarto al pénfigo y yo digo, no, este señor lo que tiene es un penfigoide, porque la ampolla está acá debajo, no está acá arriba. ¿Sí? Miren lo importante, por este hemidesmosoma. Bueno, lo que les decía, esta otra zona, que se llama la zona lúcida, realmente es como transparente, y es lúcida por la microscopía electrónica, porque permite el paso de los electrones, entonces es como más transparente. En esta zona no hay colágeno, no hay ningún tipo de colágeno, entonces por eso permite fácilmente el paso de los electrones, entonces se la ve como transparente. Lo que hay es estos filamentos que se van uniendo, se van proyectando hacia abajo para agarrarse de esta segunda capa que es la dermis. Pero en la siguiente se llama la lámina densa, y en esa lámina densa ya hay presencia de colágeno. Se llama densa porque ya no permite con facilidad el paso de los electrones. ¿Por qué? Por estas fibritas de colágeno, que es el colágeno tipo 4. Ya estudiaremos en la próxima semana todo esto de los tipos de colágeno, justamente los que vamos a encontrar en la piel. Por cierto, el colágeno es el ladrillo, es la estructura principal de todos los órganos, no solamente en la piel como la gente cree. Todo está formado por colágeno, es como el esqueleto, pero hay varios tipos. Básicamente en la piel los de mayor importancia es el 1 y el 3, pero hay otros, como estamos viendo aquí ya el 4, ¿sí? También más abajito vemos fibrillas de anclaje en la cual ya tenemos colágeno tipo 7. Todo eso es para ir sujetándose la epidermis a la dermis, ¿sí? Por medio de esta zona de transición llamada unión dermoepidérmica. Y finalmente ya tenemos la parte propiamente inferior, que es la zona donde ya tenemos a la dermis, en la cual está el colágeno propiamente dicho. Es el que nos da el sostén a la piel, ¿verdad? El que nos da la tersura, la tonicidad a la piel. Chicos, bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Doctora, ahí tengo una pregunta. ¿Quién me habla? Disculpe. No veo. Déjame ver. Ponte ahí la cámara. Ya, ahí puse la Es para irles cámara. conociendo. ¿Quién es? No les veo. Viviana, ¿Quién es? Díaz Viviana. Y es Viviana. ¿Dónde te me fui? Levanté la mano para que vea. Sí, espera. Es para irles viendo. No sé, pero no te veo. No entiendo por qué. Bueno, no importa. Dime, hazme la pregunta. Ya, mi pregunta es con respecto a las células de Langerhans, que usted dijo que esa es la razón por lo que se da la dermatitis por contacto. Alérgica de contacto. La Entonces, alérgica, no la alérgica de irritativa. contacto. Ujú. Y entonces mi pregunta es, ¿se puede de alguna forma desensibilizar este mecanismo para que ya no se dé esta dermatitis? Bueno, lo que pasa es que realmente desensibilizar, existen mecanismos para desensibilizar a una persona. Hay medicamentos justamente que te podrían ayudar y las terapias estas de tipo inmunológica, como hacen las llamadas vacunas que le hacen los alergólogos, ¿no? Pero lo que pasa es que en la actualidad tenemos tantos alergenos, realmente las combinaciones químicas que existen a nivel de lo que nosotros respiramos, lo que nos ponemos en contacto, es por eso es difícil de sensibilizar en la actualidad algo. Los metales están combinados, por ejemplo, y realmente lo único que se logra es disminuir la función de la inmunogenicidad, la agresividad que tendría en este caso la patología, pero no hay una sensibilización como tal a una dermatitis alérgica de contacto. Siempre la vas a tener. Lo que sí se ha observado es que con los años va disminuyendo. O sea, por ejemplo, tú en tu etapa, digamos, juvenil, ¿no? Ahorita, suponiendo, tienes una muy agresiva la dermatitis de contacto, alérgica, repito, porque son una irritativa y la otra es alérgica. Son diferentes, a veces se las confunden, pero no es lo mismo. Con los años el sistema inmune empieza a disminuir la agresividad. Eso es muy importante también. Miren ustedes que inclusive el efecto de las vacunas disminuye en las personas mayores. Por eso es que cada ciertos años hay que uno revacunar, por ejemplo, las personas cada 10 años, digamos la del tétano, cualquiera de las vacunas en general. Pero no hay algo para desensibilizar en la dermatitis alérgica de contacto. Definitivamente no hay de esa manera. ¿Dónde está Doménica? Hey. Sí, doctora. No sé. Esa era mi inquietud. ¿Tú tendrás dermatitis alérgica de contacto? Si mi pregunta es por esa razón, por lo que usted acaba de explicar acerca de la bisutería. Pues sí, efectivamente, tal como usted lo explicó, ese es uno de mis casos. Desde muy pequeña, pues, me hicieron los agujeros y pues desde ahí no puedo utilizar bisutería porque si sucede toda esa reacción alérgica que usted mencionó, pues me sucede hasta la actualidad. Y efectivamente, lo único que no produce esta alergia es la bisutería de oro. Eres Bueno, en mi aniñada. caso. No. Sí, es No, un está problema bien, ¿no? realmente, Así sí, es. y bien molestoso el problema Sí, es sobre molestoso, no pero no hay poder manera, o usar. sea, lo único que se controla es poniendo un corticoide, ¿verdad? Porque la idea es, en ese caso es disminuir el sistema inmune que está en ese momento activo, ¿no? El corticoide lo que hace es que te apaga el fuego, nada más, ¿no? Y la Claro. verdad es que la recomendación es, tienes que usar oro, ¿no? La verdad es que Ujú. sí, es lo único. Y bueno, y les cuento algo, realmente, y cuando hay personas que hacen alergia inclusive al oro, pero es cuando el oro no es puro, o sea, depende, ustedes saben que todo es mezclas, ¿no? En el caso del oro, el oro es blando en realidad, es un metal, no es duro, es un metal blando, y resulta que tienen que hacer aleaciones para darle, justamente darle dureza. Entonces, a veces lo mezclan con otros y también produce alergia, ¿no? Pero el oro como tal, no produce, o sea, un oro, digamos que de 24, ese es el que menos produce. Pero hay gente que si se pone un oro de menor quilates, también les produce. Es increíble, sí, pero no hay mecanismo. Lo que pasa es que hasta se comparten. Esto de las dermatitis alérgicas de contacto es apasionante, chicos. La verdad es que imagínense que ustedes de repente por algún producto de una pasta dental pueden hacer una reacción, las llamadas reacciones cruzadas. Hace una reacción cruzada, por ejemplo, a un tinte del cabello. Hay medicamentos que pueden tener uno de los componentes, hace reacción cruzada con el tinte, y a veces uno no da qué es lo que le está ocasionando el problema, o en qué lo cocinaste.
En el caso del níquel, por ejemplo, imagínense que puede producirte, ya te doy la palabra, Francisca Muñoz, el níquel te puede producir la alergia por cocinar un alimento en una olla de níquel, miren ustedes. Entonces a veces ni siquiera te lo pusiste, el metal, sino que resulta que fue porque ahí cocinaron el alimento y pues se desprenden las partículas del metal y te producen esas alergias. Es increíble eso. Dime, Francisca Muñoz. Sí, doctora, quería comentarle mi caso, que a inicios de agosto me compré una cadenita así, que venden esas en la calle, ¿ya? Entonces, en el momento de ponérmela, simplemente me apareció un enrojecimiento, nada más. Pero, y me la saqué inmediatamente porque me di cuenta que estaba produciendo alergia. Pero ahí no acabó, sino que después de una semana, ese enrojecimiento lo único que hizo fue expandirse y a su vez me produjo una reacción alérgica muy grande que se extendió hasta la espalda, hasta la región lumbar. ¿En serio? Y sí, y imagínense que era de una cadena cortita, se me extendió todo el tórax hasta... ¿Y tú nunca antes habías tenido antecedentes de así, de reacciones a cualquiera de esas bisuterías? Así que cualquiera nos hemos puesto, pues nos regalan y te lo pones. Pues yo, ¿cuántas tengo que...? No, porque siempre me he puesto así cositas baratijas y nunca me había producido o sea, algo como fue en esa situación. Ahora bien, entonces, si tú no tenías el antecedente, bueno, habría que ver qué componentes tenía. Por eso te digo que la mezcla que hacen hoy en día es impresionante. Es impresionante la mezcla, la amalgama que hacen de productos, o sea, es increíble. Pero si tú no tenías el antecedente, digamos en este caso, para pensar en el níquel, también tienes que pensar al final si era un champú, puede ser una crema corporal, o sea, otro factor, no solamente cerrarse en el caso de la cadenita, porque si bien es cierto, la cadenita, el famoso níquel que lo acabamos de mencionar, pudo haber sido el desencadenante, lo que le estaba explicando hace un rato, que a veces hay mezclas o reacciones cruzadas. Tú haces alergia a un producto y resulta que el otro producto que estás usando tiene un componente similar. Entonces, y tal vez no era ni siquiera necesariamente al níquel, sino algo de la película con que cubría a la cadenita. Le hacen esos bañitos, ustedes saben, pero como medios bañitos de oro, medio cosas que le dan el color que le quiera dar en la parte esta metálica. Entonces, puede hacer eso y no necesariamente el níquel como tal, para que se te haya desencadenado un proceso tan severo, lo que tú me estás explicando. Y lo peor es que no acabó ahí, sino que después de esa reacción alérgica me empezaron a aparecer como unas, ¿cómo le explico? Como unas ampollas llenas de pus. No, Y pues eso, entonces no, de ahí eso no era, créeme que no era. De ahí ya no sabríamos qué sería, ya era en el momento, ¿no? Haberte hecho un estudio, no sé exámenes, realmente, porque pero fui es al extraño. Ahí dermatólogo. sí yo no, totalmente te digo, te descarto porque te hayas puesto una cadenita un ratito que te produjo un pequeño eritema para que después se te produzca todo ese cuadro. Realmente no, eso fue tal vez una coincidencia. Y eso es importante, les iba a decir, por eso que les dije hace un rato, cómo la piel reacciona muy parecido a diversos estímulos. Muy parecido. Entonces, por eso que necesitamos en ese momento hacer una historia clínica. Ya vamos a estudiar cómo se debe hacer una historia clínica dermatológica bien en ese momento y con las herramientas diagnósticas. Necesitamos un hemograma, necesitamos los exámenes que se usan en general, pues, ¿no? Pero muchas veces una biopsia cutánea, por ejemplo, o hacer un cultivo de esa lesión. Hay exámenes que vamos a necesitar, las herramientas ya propiamente de la dermatología, una dermatoscopía, porque me llama la atención muy exagerado el cuadro para algo que solamente fue momentáneo. O sea, sí te pudo haber producido en ese rato un eritema, un purito, lo sacaste, no persististe. Entonces, para que se te produzca algo tan extenso, yo no culparía a la cadenita. Y aparte de todo, ya tú lo has usado. Entonces, fue una coincidencia. Pudo haber Sí, sido por algo eso. extra. Y uno tiene que preguntar a veces qué comió, qué se aplicó, usó un nuevo champú, alguna crema, algo diferente que lo haya desencadenado. ¿Y por qué no? Pudo haber sido un proceso viral. Entonces, no necesariamente viral o bacteriano, pero pudo ser otro. Muy importante lo que ella está comentando, y ya lo estudiaremos cuando veamos la historia clínica dermatológica, cómo tenemos que ir viendo todo en el contexto del cuadro clínico que estamos viendo en ese momento.
Fíjense, muy parecido, la otra compañera, estaba diciendo Doménica, estaba hablando del tema de lo que le produjo exactamente cada vez que se pone la bisutería, pero ahorita Francisca está diciendo algo que ya lo ha usado, no le produce y ahorita fue una coincidencia lo que le acabó de pasar. Entonces, si se dan cuenta, yo en mi diagnóstico, a grandes rasgos, como ella me lo está haciendo, no pensaría que fue una dermatitis alérgica de contacto, al menos no por esa bisutería. Por todo el contexto que ella está explicando, fue algo ya exagerado. Doctora, Entonces, ¿y no podría ser que, por ejemplo, se desarrollan alergias con el tiempo, no importando por el supuesto, te va historial? sensibilizando, pero me refiero a que no se te haya, que se te haya hecho tan severo. No pienso que sea por ese Una cosa, momentáneamente que disculpe, usaste. una cosa que estuve pensando fue que como a mí me producía prurito, me rasqué y la verdad es que yo pienso que se me pudo haber infectado. Es No que, sé, ¿qué diga bueno, usted? es que ahí ya, eso es otra cosa, o sea, por eso te digo, ya es otro cuadro. Ya no sería dermatitis alérgica de contacto, se produjo un momento, o sea, que lo habías utilizado, pero ya fue un cuadro sobreañadido. Pudo haber sido algo viral o algo bacteriano, porque tú estás hablando incluso de pus. Entonces, la dermatitis alérgica de contacto no te produce pus. Ahora, hay cuadros sobreañadidos y es otra cosa, viral, bacteriano, micótico, lo que tú quieras. Pero en cuanto a lo que te hayas puesto, lo de la bisutería, y no has intentado ponerte otra vez en otro lado, por ejemplo, en la mano, una pulserita. No, no, la verdad no me atrevo porque ya A ver, me... te digo, claro, claro, de acuerdo. Pero de todas maneras, hay que analizar lo que realmente te sucedió. Y sí, es verdad, te va sensibilizando, pero no tal extremo. O sea, para que te haya rascado y te haya contaminado, o sea, es como que una historia demasiado exagerada. O sea, para pensar de que, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué te pusiste encima? Algo más hubo allí. Y sí sería interesante que analices tu cuadro realmente recordando, porque parece que no ha sido hace mucho tiempo, el contexto de esa erupción que tuviste. El cuadro clínico, si te dio fiebre, ojalá te hubieras hecho algún examen, aunque sea un hemograma, algo que te oriente, ¿no? Porque algo, para que, por ejemplo, si se te infectó, bueno, hubieras tenido otro tipo de lesiones. Ya veremos cuando veamos pústulas, cuando ya vamos a ver las lesiones elementales, justamente, ¿no? Y ahí sería bueno analizar tu cuadro, Francisca. Doctora, ¿le puedo hacer una petición? Dime, dime. ¿Puede prender la cámara para conocerlo? No, esa es mi privacidad. ¿Quieres conocerme? Está ahí el video, pues mira el SBS. Ahí estoy yo. Bueno, Curiosos. Bueno, chicos, entonces, pues ha sido un gusto y espero que esta semana no les pongo tareas, ¿ya? Y a partir de la próxima clase, ahí sí ya, bueno, ya el foro, la tarea, lo que hay que cumplir, lo que dice el sílabo y el plan analítico, ¿bien? Para mí ha sido un gusto y nos vamos a ver la próxima semana. Buenas tardes. Doctora, Gracias, gracias, doctora. doctora. Doctora, Doctora, que cuídese. pase bien. Gracias, Igual, doctora. chao.